instruye a sus discípulos y con ellos envía la paz, su paz. Que la paz de Cristo reine en sus corazones y que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. El Señor designó otros 72, además de los 12, y los envió de 2 en 2 para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios donde él debía ir. Y les dijo: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni provisiones, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero que descienda la paz sobre esta casa. Si hay allí alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa, comiendo y bebiendo lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan. Sanen a sus enfermos y digan a la gente: el reino de Dios está cerca de ustedes. Pero en todas las ciudades donde entren y no los reciban, salgan a las plazas y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se ha adherido a nuestros pies, lo sacudimos sobre ustedes. Sepan, sin embargo, que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que en aquel día Sodoma será tratado menos rigurosamente que esa ciudad. Los 72 volvieron y le dijeron llenos de gozo: Señor, hasta los demonios se nos sometían en tu nombre. Él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Les he dado poder para caminar sobre serpientes y escorpiones y para vencer todas las fuerzas del enemigo, y nada podrá dañarlos. Pero no se alegren, sin embargo, de que los espíritus se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el cielo. Es palabra del Señor. Tenemos acá una especie de clase completa de Jesús en ese seminario. Fue el primer seminario de la historia que fue donde se formaron, o donde Jesús formó directamente a los apóstoles. Ya quedaba, en la vida de Jesús quedaba poco tiempo, entonces les hace hacer una misión, no ya a los 12, cuyos sucesores son los obispos, sino a los 72, cuyos sucesores son los sacerdotes, nosotros, los presbíteros. Les ha dado muchas clases teóricas, ahora les da una clase práctica. Los manda, pero con instrucciones que vamos a analizar un poquito. Y a la vuelta, con algunas correcciones. Según los evangelistas, unos traen más, otras menos, pero rondan en lo mismo. Porque justamente eso es una práctica. Así como los docentes, por ejemplo, empiezan haciendo prácticas. Jesús después les corrige, les ajusta algunas cosas, los previene algunas tentaciones. Aquí hay algunas que vamos a comentar. ¿Y por qué esto?
Y bueno, porque la esencia de la misión de la Iglesia, la que funda Jesús, la que funda Cristo, no es otra cosa que la misión, la expansión, la difusión. Es de la esencia de la Iglesia y no puede renunciar a eso, ni quiere. Es lo que el mandato que le dio Jesús. Recuerden el testamento de Jesús. Cuando se despide y se va al cielo, dice: se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Está hablando de su autoridad divina, eso solo es de Dios. O sea, le está hablando Dios, nada más y nada menos. Como para decirle: miren, voy a decir cosas importantes, atención, no para ustedes, para toda la humanidad. Vayan ahora por todo el mundo, empezando por Jerusalén, Samaria, hasta los confines de la tierra, y enseñen lo que yo he enseñado. O sea, difundan lo que yo he hecho. Hasta ahora lo he hecho yo personalmente. Los preparo para que continúen ustedes. En otras palabras, la Iglesia tiene una misión. No que se le haya ocurrido a un santo, a un papa. No. Se le ocurrió al fundador, se llama Jesucristo. Y nos encomendó una misión, que es difundir estos bienes gigantescos de lo que Él enseñó y los medios para ir camino al reino de los cielos, lo entregó para que lo administrara la Iglesia. De manera que aquí, esto va para el Papa, va para los obispos, va para los sacerdotes, esto va para todos los laicos, para todos los bautizados, cada uno desde su lugar. Aquel que renuncie, aquel que no quiera, aquel que no asuma esta misión, es como si de alguna manera renunciara a la esencia del cristianismo. Repito, cada uno a su modo y cada uno en su lugar, pero todos, se puede decir, siguiendo el mismo mandato de Cristo, la misma misión, que no es humana, es divina. Por eso nadie, ninguna potestad terrena, la puede frenar. Ni el demonio, como vamos a ver y acabo de leer, ni el demonio nos puede parar. Una vez un santo misionero que había venido a América, allá por el 1550 más o menos, ya se había iniciado la obra misionera en América, dificilísima, heroica, y cuyo fruto nosotros disfrutamos sin darnos cuenta. Bueno, vuelve a España y la visita a Santa Teresa, el convento, el monasterio donde estaba ella, y le cuenta la cantidad de poblaciones que hay aquí, con las religiones que habían acá, tan, yo diría, monstruosas, terribles, pobres, deformadas, en fin, no es la religión de Cristo. Para eso vino Jesús. Y contándole cómo costaba, qué pocos eran, y la cantidad de almas que se perdían, que se escapaban, que no llegábamos. Santa Teresa era religiosa de clausura, carmelita, convento de clausura, o sea, no salen ellas, rezan y pasan su vida ahí. Su misión es rezar por la Iglesia, o sea, son misioneras también, a su modo, por la oración. Y cuenta Santa Teresa en su vida, esta visita, dice que le dio un ardor en el alma, en el corazón, un fervor, y sintió como una especie de envidia de los misioneros que pueden dedicarse a rescatar almas para el cielo, conquistar almas para el cielo, para Dios, para la eternidad, y salvarlas del infierno. Es así, literalmente. Y dice que ella hubiera deseado 1000 veces ser ese misionero y multiplicarse por toda América y ofrecer 1000 vidas por la salvación de las almas, ¿no? Esto es exactamente, este pensamiento de Santa Teresa, también dicho en sus obras, es exactamente lo que debe sentir toda la Iglesia. Por eso Cristo se fue al cielo con esa única preocupación. Él hizo lo suyo. Pero ahora vamos a ver qué advertencias y qué consejo les da. En primer lugar, las dificultades. La primera, la cosecha es abundante y los trabajadores son pocos. O sea, hay una desproporción acá. Una desproporción que siempre va a haber. En la época de Jesús,
Él nos dio abasto y ahora, y cada vez va a haber más. ¿A qué me refiero? Fíjense, hoy se habla mucho, de las deficiencias del sistema sanitario. No llegamos a toda la población, no atendemos todas las especialidades, no tenemos especialistas, no tenemos material instrumental, con la tecnología que hay en otros países, aquí no llega, no llegamos al campo, necesitamos un helicóptero sanitario. Si hiciéramos una lista de las necesidades reales para lograr la situación ideal, habría una lista interminable. Las deficiencias del sistema educativo, peor, desastre, por todos lados hacemos agua, no por la falta de edificios, sino en todo sentido, ¿no? Los contenidos, la deformación de los contenidos, lo que ya he hablado muchas veces, no llegamos a muchas zonas, la repitencia, los problemas humanos, sociales, económicos, que hacen que el chico no rinda, los problemas familiares que crean cantidad de problemas de aprendizaje en los niños, etcétera, etcétera. No voy a dar una clase de eso, ¿no? Pero bueno, deficiencia en el sistema educativo, deficiencia en el sistema de seguridad. Vayan a las ciudades grandes, haría falta más vigilancia, más policía, más medios, cámaras en todas las esquinas, en todas las casas de comercio, listas, un archivo digital de todos los delincuentes, bueno, etcétera, etcétera. Tampoco soy especialista en la policía. Bueno, deficiencias de distintos sistemas. Y si seguimos para crear la ciudad perfecta, bueno, yo agregaría, o Jesús agregaría, miren, las deficiencias del, no sé si llamar el sistema espiritual, o las necesidades son tan desproporcionadas con las posibilidades de saciarlas, que es angustioso. Lo de Santa Teresa. En lo de Jesús, la cosecha es abundantísima. ¿Cuánta cantidad de niños? Apenas un porcentaje de comunión, baja el porcentaje de la confirmación, se olvidan de todo, no aparece más. Algunos en el velorio aparecen, llaman para el cura. ¿Cuántas almas se nos escapan? Imagínense, familia por familia, en cuántas familias no hay vida cristiana. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo llegamos? Son deficiencias de la vida espiritual. Y estas son las graves. Las otras deficiencias nos molestan, nos duelen, sí. Nos enojamos, sí. Y las deficiencias espirituales son las peores. Las otras pueden arriesgar la billetera, si el sistema de seguridad anda mal, la bicicleta, el auto, el teléfono. Sistema sanitario, bueno, puede haber malas praxis, insuficiencia que pueden producir muertes prematuras, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero estas deficiencias significa la eternidad, el para siempre, para siempre. Significa el cielo, el todo y el para siempre, nada más. Es mucho más importante que las cloacas de Malargüe y etcétera y todo. Lo otro nos interesa, sí, es para ir tirando en esta vida a vivir un poquito mejor, pero lo otro es para siempre. Entonces, esa falta de misioneros o de acción misionera de la Iglesia, porque es toda, como un cuerpo, como un organismo viviente, es la más importante y es la preocupación más grande que se llevó Jesús y la que nos encomendó. Segunda dificultad, extraña, misteriosa. La frase de Jesús, de entrada cuesta entenderla. Vayan nomás, adelante, pero yo los envío como ovejas en medio de lobos. Yo los envío como ovejas en medio de lobos. ¿Quiénes son las ovejas acá? ¿O quién se transforma en oveja? Bueno, el que misiona, el que expande, el que difunde, el que habla de las cosas de Dios, el que transmite. ¿Y quién se convierte en lobo? Los que la reciben. ¿Y esto por qué? O sea, nosotros podemos ser ovejas, podemos ser lobos, transformarnos en ovejas y lobos. Las dos cosas. ¿Por qué? La explicación está implícita en todo el texto. Es esta. Miren, el ser humano tiene adentro una capacidad de lo mejor y de lo peor. Hay adentro nuestro una oveja
un santo. Oveja, fíjense, a Jesús lo compararon con la oveja. Este es el cordero que quita el pecado del mundo. Como oveja llevado al matadero. Significa la inocencia, la no malicia, sencillez. ¿Y el lobo qué significa? Exactamente lo contrario. Acá diríamos como ovejas entre pumas y zorros. Pero bueno, la comparación se entiende. Nosotros podemos, adentro nuestro hay una oveja, ¿sí? Y hay un lobo. ¿Cómo? Sí, nos podemos poner malos. Y sí, el ser humano es capaz de todo. Pero ¿quién inspira a una persona? ¿Quién le da vuelta la cabeza, las ideas, las actitudes, para que se transforme en un lobo? El demonio. Fíjense que Jesús dice, vi caer el demonio. Si hay una obra, si hay una tarea que lo enfurece al demonio, es la misión de la Iglesia. Al demonio no le interesa las cloacas de Malargüe, les aseguro que no le interesa lo más mínimo. El sistema sanitario le interesa al demonio. Mientras más salud, más años tiene para trabajar. Entonces al revés, le interesa a él también, nos va a ayudar en eso, les aviso. Hay una sola cosa que al demonio ciertamente le preocupa. Y es la salvación de las almas. Desconectarnos de Dios, desconectarnos de Cristo, desconectarnos de la Iglesia. Ahí sí se pone furioso, se pone un demonio. Y ahí sí juega todo su poder de seducción, de tentación, de malicia, de perversidad. Y es capaz de hacer cosas, hacernos hacer cosas locas, transformarnos en lobos. A nosotros mismos. El que es oveja y lobo son todos seres humanos. Podemos ser lo mejor y lo peor. Y sí. Pongo ejemplos por si no soy claro. A raíz de todos estos debates del aborto, de esto, bueno, ¿qué es el debate? La familia, está todo en torno a la familia. Hace 10 años estamos luchando por defender temas de familia, lo básico en la sociedad. ¿Y contra quién lo defendemos? Contra los que deberían defenderla, que son nuestra clase dirigente, política, los que deciden las leyes, los legisladores, los que tienen al cargo el bien común. O sea, ellos son los enemigos de la patria, de la Argentina, de la familia. Los que debieran ser los que nos cuiden. Es como si un hijo tiene que cuidarse del papá y de la mamá. Pobre, ¿qué le queda? Esta situación loca es la que estamos viviendo. Bueno, no voy a nombrar, pero un candidato a vicepresidente de la República, eso búsquenlo, está en Internet, está en WhatsApp. A raíz de todo esto dice, el enemigo número 1 del avance y del adelanto del país es la Iglesia Católica Apostólica Romana y algunos otros cultos evangélicos. Son los que impiden el avance en las leyes en la sociedad argentina. Está grabado, lo dijo en la Cámara, en el Congreso, literalmente, yo no lo podía creer. Lobos, están aullando los lobos, ahí están aullando los lobos. A raíz de una ola de frío han muerto unas personas en Buenos Aires. Viralizaron un mensaje de las feministas, que las iglesias abran sus puertas. Como diciendo, la Iglesia Católica tiene la culpa de que muera esa gente en intemperie. ¿Por qué no abren la puerta de la casa de ellos? ¿Por qué no van a los country? ¿Por qué no van a la casa de los senadores y diputados que ganan una fortuna y viven muy bien? ¿Por qué no van a la casa de los ricachones de la farándula? No, les pegan a la iglesia, están aullando los lobos. Jesús ya sabía lo que iba a pasar, pero explicó en la última cena. El mundo me odia. O sea, en el mundo hay odio. Hay odio, sí. A todas las religiones, no. A la de Cristo. Es personal con Jesús. El demonio no odia la religión hindú. No odia a los musulmanes. No, al revés, los ayuda. Pero el demonio odia a Cristo. El demonio me odia, por eso dice el mundo me odia.
y los va a odiar a ustedes, pero el tema soy yo, la causa soy yo. Lo va a advertir y lo va a explicar largamente en la última cena. Por eso la Iglesia trabaja en medio del odio y de los aullidos de los lobos, de los pumas, de los zorros, etc. Es la condición, se los advirtió los apóstoles, pero les dio las armas. Sigo. ¿Cuáles son las armas? No lleven dinero, ni provisiones, ni calzado, o sea, no se detengan a saludar a nadie en el camino. Otro evangelista lo explicita más. ¿Qué significa esta doble idea? Vayan desprendidos de todos. La Iglesia no va a crecer, no se va a defender, no va a ser fuerte, no se explica su existencia, ni su autoridad, ni su fuerza, porque tenga plata. Eso es una mentira que la difunden, la corren, los tesoros del Vaticano. Padre, pide al Vaticano que le haga una iglesia nueva. Padre, pide al Vaticano un auto. Padre... La gente repite esa locura, ese disparate de una mentira que corren. Enseguida la colecta de hoy, lo voy avisando, se llama la ofrenda de San Pedro. De todo el mundo se envía esta colecta al Papa para que él tenga con qué ayudar necesidades del mundo, en algún lugar, una catástrofe, lo que sea. Nosotros sostenemos el Vaticano y no el Vaticano a nosotros. La Iglesia no crece o no se sostiene porque sea una multinacional de nada. La Iglesia se sostiene porque está Cristo detrás. Por eso ustedes vayan desprendidos, para que nadie sospeche, estos tienen mucho dinero. No se detengan a saludar a nadie por el camino. Acá es una manera de hablar, ¿no? Es decir, miren, el tema no es acá hacer un grupito de amigos que hagan un fulbito 5 todos los sábados, jueguen un partido y después se coman un asado y hagan grupos de amigos, como diciendo, miren, el sacerdote, el misionero, la misión de la Iglesia es difundir el Evangelio de Cristo. O sea, vivan desprendidos, y esto va para los obispos, los sacerdotes y los religiosos, desprendidos hasta de lo humano. ¿Vieron las hermanas misioneras? Cada 2 años las cambian, son de todo el mundo. Tal vez no pensamos suficiente que esa hermanita que están acá tienen sus familiares a 10.000 kilómetros de distancia y visitan su familia cada 10 años. Díganme si no es para que Malargüe les haga un homenaje todos los años. Eso es más que ganar un campeonato provincial de cualquier cosa. Ahora se ha ido la superiora. Hace 10 años no veía a su madre. Va un mes, de lo cual no sé cuánto tiene de viaje, a Kenia. El papá murió asesinado por esas guerrillas musulmanas hace muchos años. Y ella entrega su vida acá, en Malargüe, y otras de la India y otras de no sé qué país, y las van. Entonces, ellas nos están sosteniendo a nosotros. Nosotros vivimos tan cómodos, nos falta una cosita y ya nos quejamos. Ellas dejaron todo, por poner un ejemplo. Los sacerdotes nos cambian cuando se le parece bien al obispo, y listo, se va a otro lado. Y es la disposición, como diciendo, miren, las armas son espirituales, y la principal es el desprendimiento de todo. ¿Por qué? El desprendimiento es adhesión. Las renuncias no son porque sí, sino porque son para adherirse más a Cristo y trabajar más exclusivamente por Cristo y no por mi familia, mis necesidades humanas, reales y buenas. Sigo, dice, al entrar en una casa digan primero que la paz descienda en esta casa. Es un saludo judío que explica, la paz significa el conjunto de todos los bienes. Por eso Jesús saludaba, Shalom, después que resucitó, decía la paz esté con ustedes, y en la liturgia se dice muchas veces. Es el conjunto de todos los bienes que tranquiliza el alma, lo único que tranquiliza el alma en todos los sentidos, ¿no? Al entrar a una casa digan que descienda la paz. Si hay quien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan allí lo necesario.
No vayan de casa en casa. Bueno, ¿qué dice Jesús acá? Bueno, vayan de casa en casa. En otros textos más largos, otro evangelio, refiriéndose a la misma instrucción de Jesús, dice, si en una casa no los recibe, vayan a otra. No pierdan tiempo. No se acabarán las ciudades de Judá. O sea, siempre va a haber un lugar a donde ir. Y aquí me detengo para hacer una observación. La Iglesia no impone. Muchos, fíjense, tengan cuidado con las palabras. Hoy hay un embrollo con las palabras terrible. Y el embrollo con las palabras es embrollo en las ideas. Que la Iglesia impuso la religión en América. Que la Iglesia quiere imponer sus criterios y su moral y en la Argentina. Miren, ni Dios impone. Jesús dice, miren, si lo reciben, fenómeno. Si no lo reciben, vayan a otra. Peor para ellos. Si un enfermo no quiere ir al hospital, y bueno, lo siento. A asumir las consecuencias. La Iglesia no impone, la Iglesia invita, la Iglesia ofrece, la Iglesia ilumina, la Iglesia enseña, la Iglesia... Es lo que vino a ser Jesucristo. Imponer significa ir contra la voluntad del otro. Es tremenda la libertad nuestra. Pero van a escuchar muchas veces que impusimos la religión en América, que impusimos a los pobres indios, que tienen una religión maravillosa, una religión nuestra. Bueno, el tema es largo y no es así, pero Cristo ilumina. El que quiera aceptarlo, acepta, y el que no quiera aceptarlo, no lo acepta. Pero que asuma las consecuencias. Como diciendo, miren, hay infinidad de lugares, hay que sembrar por todas partes, hay que por todas partes hacer el bien, iluminar. Fíjense que Cristo compara su obra, lo que la Iglesia ofrece, lo que Él ofrece a una invitación a un banquete. El que no quiere ir a la fiesta, bueno, no vayas, te la perdés. Y después pasa a la ciudad de Jesús. Fíjense, después ahí nomás pasa a las ciudades. En las ciudades donde entren, acá hay todo un tema, porque termina en una frase muy dura de Jesús. Una ciudad, un pueblo chiquitito, un pueblo mediano, un pueblo grande, una ciudad, una provincia, un país, una cultura, no lo hace una persona, buena ni mala. Lo hacen muchos, para bien o para mal. Siempre se tiende a decir, la culpa la tiene de todo una persona, un fulano. Cuando una ciudad, un país, pensemos en nuestra Argentina de hoy, yo diría tan decadente en las ideas, en los pensamientos, en las propuestas, en los líderes, en nuestra dirigencia, en todo, nuestros medios de comunicación, nuestros comunicadores, en la farándula, que ya los chicos ni admiran los héroes, admiran los de la farándula, los ricos y famosos. No digo los santos, ya ni saben quién son amuletos. ¿Quién hizo así la Argentina? Porque la decadencia argentina, ¿quién tiene la culpa? Estados Unidos, Francia, Inglaterra, etcétera. Nosotros. Unos largan las malas ideas, otros las ejecutan, otros las continúan, otros se hacen a un lado, no quieren meterse, yo pienso en mis problemas. Otros no las frenan, otros no las discuten, no las contradicen, O sea, cuando un país decae, una ciudad decae, hay una complicidad de muchísimos en distinto grado. Entonces, cada uno mire hasta dónde ha sido responsable o negligente, lo que sea. Por eso hay una frase de Jesús muy dura acá. Les aseguro que si los rechaza en una ciudad, o sea, la maldad se contagia como la bondad. Los buenos ejemplos cunden como los malos. Cuando una ciudad llega a cundir el mal ejemplo y llegan a rechazarlos, les aseguro que aquel día, esa palabra aquel día significa el día del juicio final. Sodoma será tratado menos rigurosamente que esa ciudad. Sodoma, esa ciudad, lean el Génesis, que corrompida
sobre todo por la homosexualidad, y hago una acotación, cuando en una cultura, cuando en una ciudad se legitima, no se ve mal, avanza la homosexualidad, es el último signo de corrupción de una sociedad y de una cultura. No lo digo yo, lo dice el Génesis y lo repite San Pablo en la carta a los Romanos. Señal de que Dios los abandonó. Entonces cayeron en las transgresiones más animales, dice San Pablo. Se unieron hombres con hombres, mujeres con mujeres. Lo dice San Pablo, pero lo retoma de toda la Escritura. No lo digo yo, lo dice Jesucristo. Por eso esto que se nos ha venido encima, y nadie puede hablar mal de los homosexuales. En Europa podés ir preso. O sea, Jesús iría preso en Europa. Legalmente. Hay un famoso filósofo terriblemente anticristiano, si alguien lo conoce, se llama Voltaire, es del año 1700 y algo, decía esta frase genial: si querés saber quién domina el mundo, fíjate a quién no podés criticar. Si querés saber quién domina el mundo, fíjate a quién no podés criticar. El otro día una actriz venezolana comentó una cuestión de los judíos. Dijo una cosa cierta, histórica. Salió en todos los medios toda esta semana. Muy conocida, que pidió la ciudadanía argentina. Y dijo que en los campos de concentración habían judíos traidores a sus hermanos, y eran los peores, y se llamaban los sapos. Eso es histórico. Es así. Dice, lo mismo pasa en mi país, Venezuela. Y siempre ha pasado en la humanidad. Le negaron la ciudadanía argentina por discriminadora. En la Argentina podemos insultar a Jesucristo, a la Trinidad, a la Iglesia, todo, decir los disparates que dijo este candidato, que les cité. No pasa nada, no pasa nada. Pero dijo una frase que ni siquiera es insultante. Dice, había judíos que eran traidores a sus hermanos. Lo mismo pasa en Venezuela. Eso dijo. Le negaron la ciudadanía. La justicia argentina le niega la ciudadanía acá. La Argentina recibimos a todo el mundo. En la Constitución dice, acá entra cualquiera. Entraron los narcos, entraron los cárteles de Colombia, de México, entraron todos los delincuentes de América. No pasa nada. Si querés saber quién domina el mundo, fíjate a quién no se puede tocar. Tremenda la frase de Jesús. Y fíjense el final. Volvieron y quedaron admirados. ¿De qué se admiraron los apóstoles? Hasta los demonios se nos sometían. Antes solo Jesús le expulsaba a los demonios, pero ahora ellos. Ganársela al demonio es difícil. El ser humano no se la gana. Se la gana solamente Dios. Hasta los demonios, y Cristo le dice, bueno, espere. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, o sea, se la ganaron. La obra que hicieron le pegó en la vena. Pero yo les he dado poder a ustedes para caminar sobre serpientes y escorpiones. Estas dos palabras, son dos animalitos, dicen que son dos jerarquías de demonios, en toda la tradición bíblica. Y para vencer todas las fuerzas del enemigo. Pero no se alegren por eso, o sea, no se agranden porque se la ganaron al demonio, la pulseada. Alégrense porque por estas obras buenas se van a ganar el cielo, porque sus nombres están escritos en el cielo. Hay dos, solamente dos, que saben lo que significa la tarea misionera de la Iglesia. Solamente dos. Dios y Satanás. Ni nosotros sabemos. Ni nosotros nos damos cuenta de todo lo que significa eso. La salvación eterna, el cielo, el para siempre, lo infinito para siempre. Solo Dios y el demonio. Pues al demonio hay cosas que no les preocupan, dicen, sí, métanle en eso. Yo los ayudo. Pero hay cosas que dicen, no, esta no negocio. Lo único que no negocia el demonio es la salvación de las almas.
Dios y el demonio saben bien lo que vale un alma, cualquiera, aunque sea la más despreciable, despreciada de la sociedad. Por eso, bueno, esta acción misionera de la Iglesia, en todos los campos, hoy defendemos la familia, la moral, no es simplemente el credo, es todo lo que nos dejó Jesús, todo el paquete. Tenemos que cuidar, defender, no tener vergüenza, no achicarnos, tener buenos argumentos, estudiar, prepararnos, mejorar. Hay almas que tienen, yo digo, son como las esponjas. Las ponen bajo el agua y absorben el agua. Y hay personas que son como las piedras. Deje una piedra bajo el agua un año, pártanla, no entró nada. Hay almas que absorben, entienden y hacen propias las cosas, los deseos, los pensamientos de Cristo. Y hay personas que no le entran balas, ni Jesús. Jesús dijo, ni que resucitar un muerto se van a convertir. Así que miren. Así que bueno, esa es la hermosa, grandiosa misión de todos, de la Iglesia. ¿Qué falta hace en nuestra patria? Temo por nuestra patria, en el estado de decadencia y corrupción moral. Y no es solamente el dinero, el problema de los que nos han robado millones de dólares. También, sino en otros temas nos están aniquilando la patria moralmente. Niños, jóvenes, por todos lados. Bueno, el único que para esto, porque detrás de esto está el demonio, es la acción de la Iglesia. Vamos a hacer nuestra profesión de fe, donde justamente nos adherimos firmemente a Cristo y a su obra.